Bienvenidos a este fascinante viaje a través del tiempo para descubrir el contexto histórico en el que vivió Cleopatra, la última reina de Egipto. Para comprender su historia, es importante situarnos en el contexto de la época. Nos situamos en el siglo I a.C., una época en la que el mundo conocido estaba marcado por grandes transformaciones y luchas por el poder. Por un lado, tenemos el majestuoso Imperio Romano, en pleno auge de su expansión y dominio. Por otro lado, Egipto, una tierra rica en historia y cultura, se encontraba bajo el dominio de la dinastía ptolemaica, de origen macedonio. Sin embargo, la dinastía ptolemaica no era de origen egipcio, sino que gobernaba como faraones gracias a su alianza con los conquistadores macedonios liderados por Alejandro Magno. Este matrimonio entre la cultura griega y egipcia creó un ambiente de sincretismo cultural y político en el país. A medida que el Imperio Romano se expandía, Egipto se convertía en un territorio estratégico y codiciado, tanto por sus riquezas como por su posición geográfica. Esta situación de tensiones políticas y ambiciones de poder sentó las bases para el drama y la intriga que envolvieron la vida de Cleopatra. Los romanos veían en Egipto una oportunidad para expandir su influencia y asegurar el control sobre el Mediterráneo oriental. Así, las alianzas y rivalidades entre las dinastías ptolemaicas y los líderes romanos se convirtieron en el telón de fondo de la historia de Cleopatra, quien utilizó estas circunstancias en su beneficio para asegurar la independencia y la estabilidad de su reino. Aunque su infancia transcurrió en el esplendor de la corte egipcia, Cleopatra también fue testigo de las disputas internas y las intrigas familiares que marcaron el reinado de los Ptolomeos. Estos conflictos, combinados con la creciente influencia romana en Egipto, moldearon su perspectiva y despertaron su ambición por mantener el poder y la independencia de su reino. A la temprana edad de 18 años, Cleopatra ascendió al trono egipcio junto con su hermano Ptolomeo XIII. Sin embargo, su reinado conjunto fue turbulento, ya que Ptolomeo XIII intentó tomar el control total del reino y excluir a Cleopatra de la toma de decisiones. Ante esta situación, Cleopatra supo aprovechar su inteligencia y carisma para forjar alianzas estratégicas y ganarse el apoyo de importantes figuras políticas en Egipto. También tuvo que enfrentar los desafíos de un Egipto inmerso en una lucha por el poder y la influencia romana, que en este momento crucial de su vida cuando Cleopatra tuvo su primer encuentro con el influyente líder romano, Julio César. Su astucia y habilidades diplomáticas le permitieron ganarse el favor de César, quien la apoyó en su lucha por el trono y en su objetivo de mantener la independencia de Egipto frente a la creciente influencia romana. Con el apoyo de César, Cleopatra logró vencer a su hermano en la guerra civil y se consolidó como la única gobernante de Egipto. Su ascenso al trono marcó el comienzo de una era en la que Cleopatra se convertiría en una de las más importantes líderes. Tras asegurar su poder en Egipto, Cleopatra se vio envuelta en una nueva etapa de su vida marcada por su relación con otro influyente líder romano, Marco Antonio. Esta unión no solo fue de carácter político, sino que también se convirtió en una apasionada historia de amor que cambiaría el curso de la historia. Cleopatra y Marco Antonio se encontraron por primera vez en el año 41 a.C., en la ciudad de Tarso, en la actual Turquía. Fue un encuentro lleno de grandiosidad, en el que Cleopatra se presentó ante Marco Antonio de manera impresionante, demostrando su poder y belleza para cautivarlo. Esta relación se fortaleció rápidamente, y Cleopatra y Marco Antonio se convirtieron en amantes. Juntos, planearon futuras campañas militares y exploraron la posibilidad de formar un vasto imperio que incluiría Egipto y Roma. Sin embargo, esta unión no estuvo exenta de desafíos. La relación de Cleopatra y Marco Antonio enfrentó críticas y resistencia tanto en Roma como en Egipto. La rivalidad con Octavio, el futuro emperador Augusto, se intensificó, lo que condujo a un conflicto militar que cambiaría el destino de ambos. A pesar de los obstáculos, Cleopatra y Marco Antonio vivieron momentos de esplendor y grandeza. Organizaron lujosas festividades y desfiles en honor a sus victorias y consolidaron su poder en Oriente. Sin embargo, las tensiones y las ambiciones políticas llevaron a una serie de derrotas militares para Marco Antonio. Finalmente, en el año 30 a.C., tras la batalla de Accio, Cleopatra y Marco Antonio se vieron obligados a enfrentar la derrota y la rendición. Ante la inminente captura por parte de Octavio, Cleopatra tomó una decisión que marcaría el final trágico de su historia. Para evitar ser exhibida en Roma como un trofeo de guerra, decidió quitarse la vida, dejando atrás un legado de poder y pasión que ha perdurado a lo largo de los siglos. La versión más conocida de la muerte de Cleopatra cuenta que ella se encerró en su palacio y ordenó traer una serpiente venenosa conocida como un áspid. Cleopatra se dejó morder por la serpiente, permitiendo que el veneno mortal se extendiera por su cuerpo.
Al hacerlo, eligió morir con dignidad y evitar ser exhibida como un trofeo de guerra. La muerte de Cleopatra tuvo un impacto profundo en Egipto y en el mundo antiguo. Con su partida se cerró el último capítulo de la dinastía ptolemaica y el dominio egipcio. La figura de Cleopatra y su muerte trágica se convirtieron en leyenda, dejando un legado de misterio y fascinación. Su poder y su determinación hasta el último aliento la convirtieron en un símbolo de resistencia y coraje. La muerte de Cleopatra marcó el fin de una era, pero su legado perdura. A través de los siglos su historia ha sido contada y reinterpretada, y su imagen ha perdurado en la cultura popular. La trágica muerte de Cleopatra se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y la dignidad en tiempos difíciles. Su memoria sigue viva en la historia y su legado nos inspira a valorar la valentía y la determinación en todas las épocas. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido por la vida de Cleopatra, la reina del Nilo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para explorar más personajes históricos y descubrir los misterios que nos dejaron. Hasta el próximo video.